Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast En lo Práctico. No todo lo práctico es espiritual, pero todo lo espiritual debe ser práctico. Papi, ¿cómo estás el día de hoy? Feliz y contento de verte, te habíamos extrañado de tanto tiempo por el nacimiento de tu bebé y qué lindo, de mi nieta, Sí, Noemí. Noemí vida. Hermosa. Una hermosa experiencia, me imagino que has tenido que vivir, estás viviendo Sí. y también nosotros emocionados por eso. Sí, estamos muy felices y hoy día vamos a compartir algo también que tiene que ver con el amor hacia las demás personas. Ajá. Nosotros cuando comenzamos este podcast, papito, siempre tuvimos la iniciativa de esto y el anhelo de poder expresar nuestro ADN como iglesia, de lo que hemos aprendido, de lo que tú has aprendido durante todos estos más de 30 años de ministerio. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema del amor hacia las personas, de la compasión, de los actos de misericordia. La otra vez estuvimos hablando hace unos días de una experiencia que yo tuve cuando estuvimos en Argentina estudiando con Kim y fui parte en ese año que estuve de la congregación del encuentro del pastor Jorge Senewald, papá de Mariano Senewald, que le mandamos un saludo allá en Monte Grande. Ellos en Semana Santa hacen un evento como iglesia que se llama ¿Cómo callar tanto amor? Y ese título es como súper hermoso. Y ellos salen a la ciudad como iglesia a hacer actos de amor en la ciudad. Algunas personas van a pintar las calles, otras personas van a poblaciones vulnerables, otras personas van a asilos de ancianos, a lugares a arreglar casas. Y se mueve, otras personas van a las plazas, porque ya en Argentina las plazas son como bien frecuentadas. Y todo ese día lo dedican para este evento que se llama ¿Cómo callar tanto amor? Qué hermoso. Y yo creo que esa es una de las manifestaciones muy prácticas de lo que es la compasión por las personas. Y nos vamos a tomar con una frase, un lema, un eslogan que nosotros tenemos muy fuerte en nuestra congregación, que es pasión por Jesús y compasión por las personas. Papi, ¿tú qué has aprendido en todo este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor te ha enseñado de la compasión? Fíjate, yo creo que de una u otra manera todos nosotros, o sea, los pastores, necesitamos o procuramos tener alguna frase que nos dé alguna orientación para hacer las cosas. Y cuando tú me compartiste la idea de poder tener conversaciones que de alguna manera manifiesten nuestro ADN, yo creo que no podríamos hablar de eso sin hablar de esta frase. Me encantó la frase de Jorge Senewald, ¿cómo callar tanto amor? Y tienen que ser frases que nosotros los pastores acuñamos con el propósito de poner en movimiento a nuestra gente y nosotros mismos para manifestar el amor de Cristo. Nosotros tenemos pasión por Jesús y compasión por la gente. Ajá. Y entonces yo creo que sí, que en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida, en el Señor, no sabemos en deudores para la gente. Pablo decía, yo soy deudor, yo tengo que compartir este amor. Entonces sí, primero parte en nosotros, como la compasión, ¿cierto? Primero la pasión por Jesús, que es la manera de decir, yo cada día tengo que ir creciendo en mi amor hacia Él. Ajá. Y lo segundo es que es inevitable que en la medida que vamos viendo tanto amor del Señor hacia nosotros, expresado por su gracia, queremos compartir ese amor y decir, bueno, me brota la compasión por las personas. Entonces, de este tema podemos hablar muchísimo y qué lindo que lo estás tocando ahora. Sí, tomando lo que habías dicho, nosotros entendemos de que la única manera de manifestar esta compasión es teniendo pasión por Jesús, porque manifestamos lo que portamos, manifestamos lo que somos. Y mientras más amamos a Jesús, más amamos a las personas. Eso es un principio esencial en nuestra vida. Y yo lo he visto durante el tiempo que yo he sido parte de la congregación, que es desde toda mi vida, pero también en la familia.
Yo he visto eso en ustedes y puedo decir que estoy como orgulloso de eso, y te honro también ahora por eso a ti y a la mami, porque siempre nos has enseñado a amar a las personas. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Yo sé que uno al momento de entregar su vida a Cristo ya de inmediato comienza a amar a las demás personas, pero como mucho más en lo práctico, ¿cuáles fueron como estas instancias de tu vida que comenzaste a descubrir esto de la compasión por las personas? ¿Cómo empezó? Yo creo que debe haber empezado en algo. Tú me decías, yo salía a predicar a las calles. ¿Cómo empezó esto? A ver, todos tenemos una historia de vida. Ajá. Tu historia de vida es muy distinta de la mía. Y antes yo pensaba de que para que uno pudiese ser plenamente agradecido tenía que haber vivido hartas cosas feas de la vida. Correcto. Y incluso haber sido bien malo para poder ser muy agradecido. Pero hoy día yo te veo a ti y no necesariamente estuviste en los mismos caminos que yo tuve, y también brota de tu corazón ese deseo de querer amar a la gente y acercarte a ellos, abrazar a las personas, sacarlas de los estados de donde están. La experiencia, yo creo, en mí fue producto de quizás de cómo me encontró Dios. Y entonces viví una etapa de mucha confusión. Cuando yo era niño, de la edad de 12 años para adelante, podría decir que parte una etapa muy difícil, donde yo salgo de mi casa y me voy a vivir en distintas casas. Pero también me involucré con la droga y me confundí mucho y me perdí, por así decir, más de lo perdido que estaba. Lanzado. Claro, hay una condición perdida de todo ser humano, pero después cuando uno ya se entrega. Pero siendo joven, 16 años, vino el Señor a mi corazón, y no lo voy a explicar ahora, pero a partir de ahí sentí que lo mejor que yo podía hacer por las personas era hablarles de Jesús, del Jesús que me habían hablado a mí. Correcto. Entonces yo no lo conocí totalmente a Él, porque todavía lo sigo conociendo, a Dios a través de Jesús. Jesús también es Dios y todo eso, pero en el tiempo yo también tenía el deseo de hablarle a mis amigos, y en el primer inicio con los que yo había compartido mi vida y había compartido mis andanzas, pero me daba cuenta y me di cuenta de que no estaba preparado todavía para ir y ayudar a salir a la gente de donde yo estaba saliendo. Así que hubo un tramo, como 2-3 años, en que yo me consagré a aprender del Señor, y de ahí ya quise, pero antes creo que ya empecé a hablarle a la gente de Jesús. Yo no sabía que eso se llamaba compasión, simplemente era que si yo había recibido el perdón del Señor a mi vida, yo podía y debía de compartir con otros. Así que fui a mis amigos, me abría camino para hablarle a los desconocidos, y a eso empezó, es lo que yo he visto luego en las Escrituras, que es lo que brotaba del corazón del Señor. Entonces eso podría ser como mi primera experiencia de abrirme camino, y ir, por ejemplo, a la cárcel a ver a algunas personas, ir al hospital a orar por los enfermos. Brotaba de mí, y no te digo que no me costaba, brotaba de mí el hecho de querer compartir de Jesús. Y me leí muchos libros de evangelistas que creo que influyeron mucho en mi vida, como Billy Graham, Reinhard Bonnke y Charles Spurgeon. Libros así que me conseguí y que influyeron también, a lo mejor, Oswald Smith, por ejemplo. Que influyeron de alguna manera en la mirada de que en el corazón del Padre estaba que ningún hombre, y está que ningún hombre se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Eso que hablaste con relación a la influencia que tiene o la relación que tiene la compasión con el evangelismo. Pero yo también la otra vez estaba pensando de que la compasión no solamente porque uno muchas veces entiende la compasión como ir en busca de personas que no conocen a Cristo y hablar de ellos. Pero la manifestación de compasión en nuestra vida también tiene que ser para mi hermano que lleva 25 años conmigo en la iglesia. Para hermanos de la congregación que también necesitan esta compasión diaria
de Dios a través de mí. No sé si estoy en lo correcto en eso, de poder manifestar esa compasión también, no solamente para las personas que están fuera, que no conocen a Cristo, que es lo fundamental, que es el llamado, que es la misión, pero también manifestar compasión entre nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia. A ver, hubo una pregunta que me hiciste anterior que no respondí y la voy a responder junto a esta. Hablaste de la vida de familia, que has visto en nosotros un estilo de vida al que hemos querido continuamente mantener. Ajá. Y es abrir nuestra casa para tener personas con nosotros. Sí, siempre, perdón, para como contextualizar, desde acá está atrás pantalla está Daniel también, y él también puede asegurar eso, de que nosotros siempre en la casa donde estábamos siempre había un lugar que era la pieza de las visitas. Incluso nosotros le llamábamos así. Teníamos nuestras piezas y gracias a Dios tenemos la bendición de tener una casa con bastantes piezas. Y había una que estaba adecuada para las visitas, y aunque no había visitas, estaba preparada para las visitas porque iban a llegar. Entonces, eso yo creo que es algo muy práctico de lo que querían ustedes manifestar como cultura familiar, digamos. Sí, mira, aprendí que a veces las desgracias de la vida, las cosas difíciles de la vida, tienen dos posibilidades. Tú tienes dos posibilidades frente a cosas difíciles en la vida. Cosas feas en la vida. Ajá. Una es que te dejas avasallar y hundir por ellas, claro. O agarras fuerza y dices yo voy a revertir esta realidad y yo no voy a hacer o no voy a permitir esto o yo no voy a hacer como fueron conmigo. Correcto. Entonces cortar ese ciclo, ¿no? Sí, pues esa chica que su mamá murió de cáncer y decide estudiar para médico, ¿cierto? Para combatir el cáncer. Ajá. Ajá. O aquel que fue pobre y entonces continuamente combate la pobreza. Correcto. El tema es también el haber experimentado el rechazo o la indefensión o no tener dónde vivir. Me hizo prometer que cuando yo tuviera una casa, entonces siempre iba a haber una mesa para comer o un lugar en donde yo pudiera abrir las puertas a alguien. Ajá. Así que eso fue insertado como una decisión. Correcto. Y aceptada también por Debra, de que nosotros íbamos a practicar la hospitalidad. Y a veces uno dice, yo voy a practicar la hospitalidad y espero que otros viendo la practiquen, pero no es fácil. Yo he visto que no siempre la gente te copia. Ajá. Y yo creo que no es algo que nos hace mejores que los demás. Yo creo que es algo que tiene que estar incorporado en nosotros. Sí. Principalmente cuando tú eres llamado para ser un ministro, es como hay condiciones, tú las lees en las escrituras. Sí. Y habla de la hospitalidad. Ajá. Entonces, en mi opinión, cada ministro debería tener un lugar para recibir a alguien. Y también cada persona que parte del cuerpo de Cristo. Sí, eso me llama la atención. Porque estamos hablando también de estas ramitas que salen de la compasión, la hospitalidad, el amor por las personas. El dar. Es porque de eso se trata este podcast, de hablar de las cosas prácticas. Sí. Porque si nos enfocamos en el principio y en el significado general de la compasión, nos quedaríamos en ideas, en cosas, pero no en las vivencias de cada uno. También me acuerdo que el pastor, apóstol Cristian Romo, tu pastor, decía siempre, si es que usted no tiene un lugar donde alojar a alguien a sus visitas en un evento, por ejemplo. Sí, en un evento, si es que viene, no sé, una conferencia, alguien de afuera y no tiene un lugar, está su cama y su pieza y usted duerme en el living. Claro. Entonces a ese nivel de cultura, yo creo que es necesario llegar en estos tiempos donde la gente está más alejada incluso. Si te das cuenta que la compasión siempre es estar cerca, estar ahí, es amar a las personas. Jesús mismo lo hacía. Y el mundo te está diciendo todo lo contrario. Aléjate, no te juntes, salúdate de lejitos nomás, no confíes en nadie. A ver qué vas a sacar. No es mi problema. No es mi problema. Arréglatela tú. Yo tengo muchos problemas, no me voy a involucrar en los tuyos. Siempre el deshumanizar al ser humano. Entonces, por eso yo creo que es tan importante esto de la compasión. Mira, todos los días, el vivir todos los días en Cristo es un desafío de transformación. Lo más difícil a veces, lo más fácil es saber el versículo
pero no internalizarlo, no encarnarlo. A veces podemos querer ser biblicistas y mostrarle a todo el mundo cuánto sé de la Biblia, pero uno mira las Escrituras, uno mira el ejemplo del Señor Jesucristo, y la coherencia es súper importante. El hecho que lo que yo creo trabaje para vivirlo, encarnarlo, si no, no es cristianismo. Entonces yo creo que la compasión, cuando hablamos de pasión por Jesús y compasión por la gente, la pasión por el Señor debería demostrarse en querer saber de Él y obedecer lo que aprendemos de Él. Correcto. La compasión por la gente debería interesarnos las personas. Yo todavía digo que no he llegado, o sea, hay muchas cosas que paso por alto y que si me mido con otros que están más avanzados, digo, realmente no estoy amando como aman a aquellos que lo entregan todo. Correcto. Y nosotros estamos en un despojarnos de varias cosas, y muchas veces las bendiciones, ya he descubierto, Cristian, que hasta las bendiciones se pueden convertir en un obstáculo para mostrar la compasión. Ayer hablábamos de que nosotros, no podemos graficarnos como gente con zapatos blancos, pantalones blancos y camisa blanca, que caminamos en un mundo, ¿no es cierto?, oscuro. Porque si nosotros nos miramos así, no entraríamos nunca a un garage, por ejemplo, claro, por el miedo a ensuciarnos con grasa. Ajá. Esa no es la figura de un cristiano. La figura de un cristiano es otra cosa. Es verdad, a veces, más de alguna vez pasó esto, como una experiencia en un Calama, por ejemplo. No sé si la puedo contar. Sí, dale. De eso se trata. Debra, estabas tú por nacer. Estaba en el vientre de la Debrita. Y llega alguien, me golpea la puerta, tipo 11 de la mañana, mira para todos lados y me dice, quiero, ¿usted es el pastor? Sí. Ya me dice, mire, y mira así como mirando como un prófugo, ¿no? Me dice, mire, yo vengo entrando recién. A ver, le cuento rápido, mire, ¿se acuerda de esa escapada que hubo de la cárcel en Santiago, donde me dijo así, donde el guatón se quedó atrapado en el túnel? Y yo había mirado en las noticias que había habido una fuga, hicieron un túnel, claro, y escaparon un montón, pero no pudieron escapar otros porque entró uno más gordito y no cupo en el túnel. Eso pasa en Chile nomás, ¿no? ¿Verdad? Y me dijo así, ¿no? Me dijo, y ya, sí, y yo, ya, del Frente Manuel Rodríguez. ¡Wow! Y en ese tiempo, ¿no? Claro. Frente a Manuel Rodríguez, me dice, vengo entrando en la frontera, fui al centro de una librería y me mandaron para acá. Librería cristiana, lo mandaron del pastor Guillermo. Ya, la hermana se lo sacó, me lo mandó a mí. Claro. Y me dice, mire, y usted es el único que sabe que yo estoy acá. Y me dice, mire, yo necesito llegar a un pueblo que tampoco yo le puedo decir, y lo que yo necesito que usted ahora me preste plata, me dé plata. Y sabes que yo empiezo a pensar y digo, wow, este es un maleante, esta persona puede, hacer cualquier cosa, yo no tengo que decirle a nadie, pasaron muchas cosas por mí. Si le digo que no, capaz que me haga algo. Y en un momento entonces lo hago pasar y le digo, Debra, mira, y Debra está gordita y teníamos un dinero en el refrigerador. Ajá. Que era lo único. Parece que estaba temblando, ¿no? Que era lo último era para la semana, por decirte. Ajá. Y yo todavía me recuerdo que saco el dinero del refrigerador y le digo, Debrita, mira, le vamos a ayudar a esta persona y es lo que tenemos, pero le vamos a creer a Dios porque él necesita llegar al sur, porque cuando él se escapó dejó unas gemelas allá, él me contó esa historia. Correcto. Y que su esposa, cuando él se escapó, había sido violada, y después porque había quedado en Chile la esposa y habían quedado dos, de esa violación nacieron 2 hijos que son gemelos, y ahora él los iba a conocer porque estaba entrando recién clandestinamente al país después de haberse fugado. Mira el escenario. Claro. Entonces le paso el dinero y le digo, vamos a orar. Y le digo, Señor, si esta persona, yo te pido que tú lo ayudes, que lo guíes para que llegue a ver a sus hijas y todo. Y le pasé el dinero. Y bueno, pasan 2 días después, se supone que él tomaba el bus y se iba, y lo veo en el centro. Y entonces me di cuenta que había sido engañado. Claro. O a lo mejor era verdad, no sé, pero no se fue tan rápido. Ajá. Sin embargo, a pesar de esa experiencia de que tener una actitud de creer, de bondad,
compasión. No logró que yo cerrara la puerta para siempre de mi casa porque tuve una mala experiencia. Ajá. Entonces, a veces en este ejercicio de hacer cosas para alguien, a veces te vas a sentir incluso usado. Wow. Pero también he aprendido de que no todos los... A ver, Judas besó a Jesús, pero no todos los que besan son Judas. Correcto. Uh-huh. Wow. Así que experiencias así que tienen que ver con... nosotros continuamente nos vemos rodeados de tantos dramas. Y yo digo que nuestro llamado no es como un llamado afuera. Por ejemplo, alguien va a ver, no estoy hablando solamente del pastor, sino de los hijos de Dios. Mira, tú vas a ver a un profesional, alguien que está enfermo psicológicamente va a ver a un profesional de la salud. Tú pagaste tu ingreso ahí, te atendió 10 minutos, 15 minutos, te dio el medicamento y el profesional en la noche no va a estar con insomnio porque le contaste el problema. Correcto. No sé si puede haber esa gente, a lo mejor sí, pero son muy pocos. Ajá. En cambio nosotros, no es que nos deshacemos de la persona y luego chao, no importa, sino que importan las personas. Y por esa razón es que nosotros tenemos que trabajar para, y aquí te lo hablo porque es nuestro ADN, prefiero poner a trabajar a 100 hombres que hacer el trabajo de 100 hombres. Hoy día se necesita gente de bien y Cristo nos hace esa gente, que nos hacemos parte de la solución. Y la idea es que tenemos que reproducirnos en eso. Nosotros hemos hecho muchas cosas en esta ciudad donde lo hemos puesto, como digo yo, toda la parrilla. Sin embargo, la pandemia nos ha robado un poco de esta práctica que caracteriza nuestro ADN. Ajá. Por ejemplo, no damos porque tenemos porque damos. Ajá. Por ejemplo, todo el mundo tiene que hacer algo dentro de nosotros, nadie para el dedo. Correcto. Vamos a romper la ley de Pareto, el 80-20 o 20-80, sí. Que quiere decir que el 80% ve lo que el 20% hace. Tenemos que romper eso y hemos trabajado para eso. Ajá. Y eso ha sido un trabajo sistemático de querer hacer las cosas mejor y lograr cosas que de alguna manera nos dignifiquen y nos animen a ir, nos desafíen a ir más adelante. Y decir, si tenemos al Señor en nuestro corazón y lo vamos a representar, entonces procuremos hacer lo mejor que podamos dentro de lo que podemos. Buenísimo. Qué increíble es que a través de este concepto de la compasión se abren muchas ramas. Se abren muchas ramas de, como tú dijiste, hospedar, del dar. Y hay algo que servir. Y hay algo que quedó en mi mente de esta historia que contaste, es que así tiene que ser, de que si es que yo tengo alguna mala experiencia en relación a mis actos de compasión, eso no me permite cerrar la puerta de la compasión en mi vida. No me lo permite. O sea, imagínate si Jesús fuera así con nosotros. Sí. Y hay algo que también, dentro de todo esto de lo que yo he aprendido, por ejemplo, del dar, hay un misionero. Él hace muchas cosas y no voy a decir el nombre para guardar como su identidad, pero él una vez estábamos conversando y él me dijo: Cristian, lo que nunca tú te tienes que cansar es de hacer el bien, no te tienes que cansar nunca de dar. Un misionero. Y yo pude ver en su vida que él daba tanto, que llegó a un punto en que, no sé, siempre el ministerio de misiones se sustenta de congregaciones, ¿verdad? Es como lo normal, que uno dice, esta iglesia está ayudando a este misionero, esta iglesia está ayudando a este otro misionero. Él llegó a un punto en que él sustentaba económicamente a pastores y les ofrendaba, tal vez no sustentaba completo, pero les ofrendaba mensualmente a pastores. O sea, se estaba dando vuelta el asunto. Ya la iglesia no estaba ayudando económicamente al misionero, sino que el misionero estaba ayudando económicamente a la iglesia. Wow.
por algo que se generó en su vida del dar. Él daba. Una de las experiencias que más me marcó es que él dice que estaba haciendo misiones en el Medio Oriente y fue y llegó a un lugar donde había una persona que tenía una familia como esclava, trabajando para él, pero de mala manera. Y él viene y habla con esta persona y le compra los esclavos y los deja libres. Wow. Es algo que uno piensa que ya no pasa en esta sociedad, en este nuevo mundo. Esto era antiguo, son historias que salen en los libros que nos enseñan en el colegio. Y pasó hace unos años atrás que él compró a toda esa familia y los dejó libres. Esos niveles de compasión que son tan grandes empezaron con actos pequeñitos en su vida. Del poder dar, del poder servir, del poder amar. Sí. ¿Cómo callar tanto amor? Ahí se manifiesta esa frase. ¿Cómo callar tanto amor? No puedo, no me resisto este amor que yo tengo. Sí. Fíjate, Cristian, que hay una etapa en que tú quieres hacer las cosas o las empiezas a hacer como, graficando un partido de fútbol, ¿no es cierto? En una primera etapa, uno de nuestros jugadores, Bambán Zamorano, no sé, las hacía todas. Claro. Sí. No sé si estoy usando bien el ejemplo, pero lo que quiero decir es que... Alexis Sánchez, pero un jugador... Sí. Pero llega un momento en que ya no las hace todas. A lo mejor cuando ya... no sé si Bambán ya es director técnico ahora, pero algunos otros deciden ser directores técnicos por la experiencia que tienen y hacen jugar a otros para lograr los objetivos por los que ellos en un comienzo pagaron el precio y dieron el espectáculo, por así decirlo. Claro. Bueno, en la vida en el Señor también está la etapa esta en que tú haces cosas solos. Pero llega otra etapa en que tú dices, aunque los demás no entiendan esto, yo voy a llegar a ellos, pero a través de otros. Claro. Cuando alguien llega acá y se sienta a una reunión donde va a ver qué cosas tenemos ya, armadas. El edificio, que todavía lo vamos a seguir arreglando, el equipamiento, la música, el sonido, la iluminación, el servicio, todo. Eso es una acción de dar de un conjunto de personas que cuando alguien llega acá no lo lee. Pero en un comienzo partió uno haciendo, después 2, después 3, después 4, después 5. Y obviamente alguien tiene que estar impulsando eso, pero es Cristo manifestándose a través de todos nosotros. Y entonces nuestro ADN se convierte en eso de que yo voy a hacer porque también veo a mis hermanos mayores haciendo. Una de las cosas que incorporé siempre es que si yo voy a pedir a los hermanos que den, debo de ser el primero que dé y ojalá el que dé más. Claro. Y en eso también hay un histórico que puede demostrarlo, que no me hace mejor que los demás, pero sí que es la fuerza del ejemplo. Definitivamente, si la gente no te ve, no te cree. No tengo problemas de agacharme y limpiar una pared ahora, pero ya no lo hago, pero porque estoy ocupado en otras cosas, pero antes lo hice. Claro. Entonces, el principio de ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho es muy importante y creo que eso también caracteriza nuestro ADN. La compasión por las personas tiene distintas formas de manifestarse. Claro. Lo importante es que miremos a las personas como las ve Jesús. Correcto. Y no es fácil, porque a veces miramos, a los enemigos no es fácil mirarlos como los ve Jesús. Sí. Pero necesitamos, desde lo que somos en Cristo, tener la mirada del Señor para la gente. Sí. Pasión por Jesús, compasión por la gente. Por ejemplo, yo pienso de que todo ministro debería de ser intencional, en mínimo tener un día en donde corporativamente, como iglesia, nos ponemos de acuerdo para predicar intencionalmente, cumplir la gran comisión. Eso de dejar que hable usted cuando lo sienta, eso se diluye en el tiempo. No lo siente nunca. Sí, y a la final pasan los años y es el mismo grupo de siempre. Claro. Entonces, nuestro gran desafío
es concebir maneras de cómo poner en funcionamiento, hacer jugar a la gente. Sí. Escuchaba a Roger Caneja, nuestro amigo. Perdón, antes de eso, quedemos con la historia de Roger, pero Ya. antes de eso quería como enfatizar de que todo lo que tú hablaste de la manifestación que hacemos en cosas físicas, prácticas en la congregación, son manifestaciones de compasión. Tú le estabas hablando a una persona, me acuerdo que me contaste que le decías, mira, todo esto, lo que el Señor nos ha permitido comprar, las sillas, un lugar donde estar, todo eso es porque te amamos. Sí. Entonces muchas veces uno, como escucha compasión, de inmediato se piensa, ayudar a los pobres, dar comida en la plaza a las personas que vengan, que no tienen para comer. Eso es una rama, pero también habilitar un lugar para que la gente se reúna cómodamente, Sí. eso también es compasión. Sí. Mira, Preparar un mensaje el día domingo como lo hace un pastor, eso también es un acto de compasión, de amar a las personas, de ver a las personas que necesitan algo, ver a las personas como las ve Jesús y actuar en pos de eso. sí. Definiríamos compasión como movidos por un entrañable amor que brota desde el interior hacia los demás. Buenísimo. Para lograr el bien de la gente. Ajá. Lo que te iba a decir de Roger... Pastor Roger, sí. Ya no... Se te olvidó. Sí, porque me sacaste de... Eso pasa en los titantos, ya pasa esa historia. Pero yo creo que No, mira, mientras estoy conversando, mi mente, adentro está trabajando, claro. Y ya voy a volver. ¿Alguna historia de la compasión de él, de ir a predicar? Pastor Roger va a predicar sí. a los lugares, ¿no? Tampoco. Era totalmente otra cosa. Bueno, va a quedar para los próximos episodios, yo creo. Pero hay algo que también iba a decir en relación a esto, de que... Te voy a tocar un segundo punto que también se me va a olvidar. Ya, dale. Es que tú hablaste también de esto de que muchas veces uno no recibe este feedback o esta respuesta de lo que uno hace en compasión por las personas. Y ahí también yo creo que en los próximos episodios podemos hablar de esta sensación, de estos sentimientos que se provocan, por ejemplo, de estar ofendido, de ofenderse por cosas, y podemos hablar de ser inofendibles también. Ahí estoy tirando algunos Sí. tópicos que podríamos hablar en los próximos episodios, que van de la mano con esto de la vida de iglesia, de esto de yo hago algo por alguien y esta persona no me respondió como tal vez yo quisiera que me respondiera, pero me estoy dando cuenta que yo no lo hice para esta persona, sino que lo hice en amor a Dios, y esta persona tengo que seguir amándola, y ahí se provoca todo como un ambiente de dependencia de Jesús, porque si no, nada de lo que nosotros haríamos en amor serviría si es que no está Jesús al medio. Sí, correcto. Muy interesante lo que estás diciendo, y quisiera tomar un poco lo que dices. Mira, recién hablaste de una conversación que yo tuve con un joven, y el joven le parecía que como que yo nunca lo hubiese amado. Ajá. A veces es difícil hacer entender a las personas que pertenecen a iglesias grandes. Estoy hablando de iglesias de 200, 300 personas. Sí. En donde van a un grupo, llámale grupo Conexión, GAL, grupo de alcance, célula, como sea. Casa de iglesia. Y dicen, el pastor nunca me atendió. Entonces creo que los responsables de cada grupo de iglesia, cada grupo de conexión, tienen la responsabilidad de hacerles ver que sí estamos con ellos, que los pastores sí estamos, pero ¿cómo estamos a través de ellos? Correcto. ¿Por qué? Porque para llegar a lo que hemos llegado, hubo una inversión en las personas que hoy día son líderes. Ajá. No todo, o sea, nosotros no llegamos como un producto terminado. Sí. Para que haya habido algún logro, hubo un trabajo previo. Yo tuve la posibilidad de ir a un congreso en Centroamérica y vi la excelencia en todo. Tú ibas al estacionamiento y había gente consagrada al estacionamiento que no se le estaba pagando. Claro. Estaban haciendo cuidadores y ordenar a los vehículos que se estacionan de un nivel que hasta veía servidores de esos orando por gente. Para que esa calidad de servicio se realice, no se logra de la noche a la mañana. Había una inversión de vida y de enseñanza para poder seguir transmitiendo el amor y la atención hacia los demás. Entonces, el tema de la compasión
tiene que ver también con reproducirnos, con poner a funcionar a los demás, invertir toda nuestra vida. ¿Por qué mis respetos para ese pastor de Centroamérica? Porque veo el edificio y digo, esto no se creó solo. Claro. Pero veo la calidad del servicio de la gente y yo digo, tú no levantas una piedra y encuentras ese tipo de personas, Claro. sino que es el resultado de la vida invertida para que ellos tengan el mismo ADN de servir que uno tiene o que el pastor tiene. Claro. Entonces, el practicar o el demostrar o el hablar de nuestro ADN tiene muchas aristas, pero quizás aprovechar la oportunidad de decir que a veces la gente mira al que predica todos los días, pero el que predica es la cara visible de todo un mover y de toda una familia y de todo un esfuerzo y servicio que se ha realizado a través del tiempo. Es la capitalización, la entrega, el despojarse de muchos hermanos para lograr los objetivos que hoy día tenemos, pero aún tenemos muchos grandes desafíos a futuro. Pasión por Jesús y compasión por la gente. Quizás, Cristian, cerrar diciéndote de que es inevitable cuando uno aprende cuando entiende la gracia de Dios y cuando uno pone su cabeza, lo digo así, en el pecho de Jesús, es inevitable que Él te hable del amor que Él le tiene a las personas. Claro. Entonces, el resultado de pasión por Jesús siempre será compasión por la gente. Cuando hay alguien que durante toda su vida vive ensimismado, es porque no conoce el corazón del Señor. Wow. Definitivamente conocer al Señor te va a llevar siempre a mirar por las personas. Sí, es verdad. Y yo creo que con toda esta conversación, historias, quedó la de Pastor Roger pendiente, después para otro episodio, aprendimos, yo creo, y sacamos como el general de lo que nosotros hemos recibido, aprendido y puesto en práctica este concepto de la compasión. Y queremos también honrar a todas esas personas, tal vez que nos están escuchando ahora, que nos están viendo, que están haciendo actos de compasión mucho más visibles aún. Queremos animar, si es que también hay personas que nos están viendo y tienen también como ideas de manifestar el amor de Jesús, los animamos a que la hagan. ¿Por qué? Porque no podemos callar tanto amor. Tenemos acá en la congregación se está generando nuevamente esta rama aún más evangelística y de compasión con unos jóvenes que están encendidos. Y yo creo que va a ser muy bueno. Desde antes también teníamos Misión Vida, que íbamos a los hospitales a dar café, a orar por las personas. Esas cosas como prácticas de compasión para las personas que no conocen a Jesús, pero también un ambiente de compasión entre nosotros nos permite crecer como iglesia. Sí, y quizás quiero destacar también que otro grupo está en fuego y es todos los líderes de grupo de conexión. Porque fíjate que ellos, en las semanas, ellos reciben a gente en sus casas, los reciben deteriorados como todos llegamos, en su gran mayoría llegamos, y los acogen, los aconsejan. Si necesitan algo, hacen lo que pueden por ayudar y le entregan la vida. Ellos están en fuego y practican una fe de larga duración. Buenísimo. Así que gracias a Dios por ellos y por todos aquellos que están haciendo una obra en sus congregaciones y que están manifestando la compasión de llevar el evangelio, que es el mayor grado de compasión hacia las personas. Para que te escuchen ahí el microfonito. Sí, perdón. Llevar el evangelio a las personas, es inevitable no hablarle a la gente. No, pero habla a la gente, ¿no?, con el micrófono. Que todo lo que tú tengas en tu corazón por hacer para que la gente conozca a Cristo, hazlo. Correcto. Porque eso es el mayor acto de compasión, ¿no? Sí. Eso. Bueno, estamos terminando este episodio. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Y recuerden que no todo lo práctico es espiritual, pero todo lo espiritual, pastor, debe ser práctico. Sí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias.